Estuve este fin de semana, que ustedes saben, la semana pasada hicimos el streaming el miércoles. Y tengo un lío de publicación de segmentos que no se lo imaginan, porque el jueves viajé a Santiago de Compostela, en Galicia, a hacer una charla sobre platillos volantes, 80 años, no se han cumplido, son 79 años los que van del avistamiento de Kenneth Arnold, que se considera el fundador de la idea de que las cosas raras en el cielo son naves extraterrestres y no otras cosas que la gente se imaginaba antes cuando veía cosas en el cielo, que es de lo que estuve hablando precisamente. Y fue extremadamente interesante, sobre todo por dos cosas. Primero que nada, por lo que yo llegué a ver en Santiago de Compostela, estaba yo absolutamente alucinado. Santiago de Compostela es una ciudad que vive por dos cosas. Vive fundamentalmente por su población universitaria y vive por tener la Catedral de Santiago de Compostela, donde se supone que el apóstol Santiago hace 2000 años salió de Jerusalén. Perdón, es que suena... se me ocurrió ponerme frente a la catedral con mi teléfono y empezarle a preguntar a la gente. Pues dije, me queman en leña verde, ¿no? Pero ¿usted realmente cree que hace 2000 años un apóstol de los que estuvieron con Cristo se vino caminando de Jerusalén aquí y está enterrado en esta catedral? ¿De veras se lo cree? Porque es muy difícil de creer. Hay mucha gente que hace el Camino de Santiago, el llamado Camino de Santiago, porque les gusta caminar, ¿no? Incluso el cantante de Oyster Band, John Jones, a quien tengo el gusto de conocer, es un gran caminante, le encanta caminar, hacía giras por Inglaterra caminando, por el Reino Unido, caminaba todo el día, llegaba a un pueblo, daba un concierto y al día siguiente se echaba a caminar hasta llegar a otro pueblo donde daba otro concierto. Tenía un grupo que eran los Caminantes de John Jones. Y él se metió en el Camino de Santiago, pero dejó muy clara su historia cuando escribió precisamente On the Road to Santiago y decía, porque el diablo viaja junto a ti en el Camino de Santiago. Hay gente que hace el Camino de Santiago porque le gusta caminar, porque le gusta el senderismo, por la experiencia, whatever, pero teóricamente es simplemente una peregrinación para ir a ver al apóstol Santiago. Pero lo que yo me estuve encontrando, entonces en los alrededores de la catedral, que ya conozco bien, no sé si ustedes se acuerdan de las figuritas de Lladró. Es una fábrica de cerámica que hacía unas obras de cerámica más cursis, pero más cursis que una oveja con moños rosa, ¿no? Con lazos rosa. Y de pronto me encontré esta figura de Lladró. Es que alucinen ustedes conmigo, por favor. Es muy genial. Sí, señores, es un Stormtrooper y esta pequeña cerámica cuesta 1910 euros. Ahí lo decía, 1910 euros, un Stormtrooper de cerámica de Lladró. Pero si esto para ustedes no es suficiente, que podría no serlo, ¿qué les parece? Entonces, esto fue maravilloso, esto es lo mejor del mundo. Un piolín de Lladró por 695 euros. Madre mía. Yo tuve tías que tenían figuras de Lladró y lo primero cuando tú veías esas figuras de Lladró es el pastorzuelo con su ovejita y unas ganas de estrellarlas contra la pared por cursis, por ridículas, pero creo que no sé si eran mejor o no que esto, que el Stormtrooper, o ahí se ve mi mano con el teléfono, o este piolín, que es absolutamente maravilloso. Y también me encontré una tienda de fricadas absolutamente espectacular, cuya foto no puse aquí. Qué pena. Así como no, aquí la tengo, miren ustedes, qué belleza. Esta es la entrada de la tienda de cosas de cómics y de películas frikis y de todas esas cosas que a los frikis nos gustan muchísimo porque así somos nosotros. Imagínense esto. A la entrada de la tienda, un alien saliendo de una construcción que debe ser del siglo XVII o algo por el estilo. Me pareció fascinante, pero no encontré nada que me emocionara mucho comprar. Pero se ve genial cuando vienes caminando por la calle. ¡Oh! Un alien. ¿Y qué más me encontré?
Me encontré una librería que tenía cosas así como también de espérame tantito, no me ayudes. Y tenía ese atlas ilustrado de los minerales y las piedras que curan. Y yo entré, ¿no? Entré porque supuse que venían todas las hojas en blanco, porque no existen los minerales y las piedras que curan. No existen, son una entelequia, son una charlatanada, son un embuste, son un engaño, son una bobada. Pero bueno, ahí estaba, por cierto, muy cerca de todo un icono del catolicismo, que es esos crossovers que luego tiene el mundo, ¿no? Y finalmente fui al priorato de zar, le llaman, no me acuerdo qué es el zar, la Santísima algo, donde tiene un museo lleno de cosas como esta, que creo que hablan más del catolicismo de lo que yo podría hablar jamás, ¿no? Esta preciosa casulla con hilos de oro y plata que se ponían los curas, los sacerdotes, los encargados de eso. ¿Qué más te puedo contar yo del voto de pobreza del catolicismo si no son estas casullas de hilos de oro y plata? Hay varias, hay un montón, y hay también coronas, porque hay unas coronas muy bonitas con las que se coronan a las vírgenes y a los cristos y a los que se dejan, y todo esto. Mira, aquí está esta es una preciosidad de corona, ¿eh? Los orfebres pues obviamente vivían de esto. Pero uno se pregunta por qué ese amor al oro por parte de quien luego viene y te dice, no, es que el voto de pobreza. Hijo mío, te estás vistiendo de metales y piedras preciosas. Es difícil que te crean, pero en fin, lo pasé muy bien en Santiago de Compostela.